Vamos con la derivada de la exponencial. Y va a ser la función elevado a x. Y la pregunta es ¿qué vale y' de x? Fijaos que y' es una función. Si la tomo en x0, es la derivada en un punto. Pero si luego dejo que x0 varíe, entonces es una función donde x0 es la variable. Independiente, ¿no? ¿Quién estaba? Me ha dicho. Me he perdido allí. Venga, ¿cómo se calcula la derivada de la exponencial? Va a ser el límite cuando delta de x tiende a 0 ¿de qué? De e a la x menos ya te doy el denominador, delta de x. Es esta regla, ¿no? ¿Y qué pongo arriba en el numerador? Elevado a 0 menos 1, eso es 0. Esto sería infinito. Tienes aquí algo finito, elevado a x menos 1, y lo divido por algo que mando a 0. Luego esto diverge. Venga, otro intento. Fíjate aquí. E elevado a x0 menos e elevado también a x0, ¿no? Eso vuelve a ser infinito. ¿Qué falta? La h. H es aquí delta de x. Venga, sigue calculando. ¿Y ahora? ¿Qué puedo hacer? La exponencial de una suma te tiene que dar inmediatamente picores. Es el límite cuando delta de x tiende a 0 de e elevado a delta x por e elevado a x0, ¿verdad? La exponencial de la suma es el producto de las exponenciales, ¿no? Resto e elevado a x0 y dividido por delta x. ¿A qué es igual? Un paso más. Saco e elevado a x0 y queda el límite cuando delta de x tiende a 0 de e elevado a delta x menos 1 dividido por delta x. ¿Vale? Hasta ahí fácil. Bueno, si no habéis estado escondidos en una cueva durante los últimos 100 años, sabréis que el resultado tiene que ser esto. La derivada es la misma exponencial. Luego esto de alguna manera tendrá que ser 1. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Eso lo habéis demostrado alguna vez? No. O sea, la derivada de la exponencial es la misma exponencial por magia. Vale. Se ha acabado eso. Venga. ¿De dónde saco el número e? ¿De dónde saco el número e? ¿Qué sabemos del número e? ¿Qué era e? ¿Cómo lo definí? X, no. No había x. Eso sí. Buena memoria. Elevado a n. ¿Vale? Entonces esto es elevado a x0 por el límite cuando delta x tiende a 0 del límite cuando n tiende a infinito de 1 más delta x partido por n elevado a n menos 1 dividido por delta x. Es lo que estábamos pensando todos, ¿verdad? Voy a cambiar los dos límites. Cambio el orden. En vez de tomar primero el límite de x a 0 y luego el límite de n a infinito, voy a tomar primero el límite de delta x a 0 y luego tomo el límite de n a infinito. ¿Vale? Entonces, si cambio el orden, esto es elevado a x0 por el límite cuando n tiende a infinito por el límite cuando delta x tiende a 0 de 1 entre delta x, paréntesis, y vuelvo a abrir el binomio. Muy buena pregunta. ¿Se puede intercambiar el orden de los límites? Y la respuesta la voy a dar a final del cuatrimestre. Va a ser lo último que hagamos. De momento no tienes ninguna razón para creer que no se puede.
1 entre delta x, y esto de aquí, ¿qué vamos a hacer con esto? Expandirlo en el binomio de Newton. 1 más n veces delta x partido por n, más términos cuadráticos en delta x que tiramos, porque delta x al final se va a ir a 0. Va a ser el término más pequeño. Así que 1 más n delta x dividido por n, más cosas de orden delta x al cuadrado que tiraremos. ¿Qué me he dejado? El 1, ¿verdad? Me he dejado este último 1. A ver, me hace falta para cancelar este. Cancelo los dos unos. Claro, aquí no lo podía cancelar porque estaba dentro del binomio. Pero una vez que abro el binomio puedo cancelar los unos y quedarme con el término de orden delta x. ¿Vale? ¿Cómo sigue? Elevado a x0, límite cuando n tiende a infinito, límite cuando delta x tiende a infinito, n entre n se cancela, delta x entre delta x se cancela, queda 1. Vale, pues elevado a x0. Esto es 1, elevado a x0, la derivada de la exponencial es ella misma. O sea que y' de x es igual a elevado a x, que es y de x. Y ya sabéis resolver vuestra primera ecuación diferencial. Si os dan la ecuación diferencial, y' de x igual a y de x, me decís de inmediato que la solución es una exponencial por una constante. Dime. No, creo que hay que cambiar el orden de los límites porque me he permitido tirar los órdenes más altos del binomio. Sí que hace falta. Si tomo primero el límite cuando n infinito, tengo que tirar infinitos términos ahí. Y eso me preocupa. Por eso cambio el orden. ¿Vale? Ah, esto es un 0, sí, gracias. Dime, error en la primera línea. Si no, no sé qué estás preguntando. Vale. Está siendo diplomática. Bueno, ¿y si hubiera una constante en el exponente? A ver esta. ¿Quién está? Si fuera y igual elevado a cx y te pongo una constante, ¿cómo es la derivada? ¿Y cómo lo vería yo por aquí? ¿Dónde estaría esa c? Voy a usar otro color, venga, la ponemos en color. A ver dónde estaría c. Aquí habría una c, y aquí habría una c, y aquí habría una c, y una c, y una c. Tiro para abajo y la c aparece aquí, y aparece aquí. Y entonces aparece aquí, y aparece aquí. Y entonces aquí en vez de 1 queda c, y aquí hay una c, y aquí hay una c. Y cuando vengo por aquí, y' es c por i, ¿verdad? Que es c elevado a cx, ¿no? Todo el mundo lo compra, ¿verdad? Bueno, pues ahora las hiperbólicas. Si tenemos la exponencial, podemos resolver las hiperbólicas. ¿Sabéis colocar las c's? Lo borro. Recuérdame el seno hiperbólico. E elevado a x menos e elevado a menos x partido por 2. Y ahora lo quiero derivar. Voy a derivarlo respecto de x. Esta d de x es lo mismo que la prima, pero hace manifiesto respecto a qué variable derivamos. En caso de que haya varios símbolos, aparezcan un montón de letras, saber respecto a cuál estamos derivando. Bueno, pues dime, ¿qué sale? El 1/2, hemos dicho que la constante se queda igual, ¿no? El elevado a x se queda igual. Y aquí me dices que eso es una constante c, y según esta regla tiene que bajar al derivar, con lo cual queda menos e elevado a menos x.
al derivar. ¿Y eso qué es? El coseno hiperbólico de x. La derivada del coseno hiperbólico, la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. Y al revés, porque si hubiera empezado con un más, aquí ahora habría un más. Con lo cual puedo deducir también que la derivada respecto a x del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. ¿Vale? O sea que son un par de funciones que satisfacen que si derivo dos veces, ¿qué ocurre? Si derivo dos veces, ¿qué ocurre? Derivo una vez y luego derivo otra vez. A esto lo llamamos derivada segunda, ¿no? Vuelvo al principio. Empiezo en el seno hiperbólico, voy al coseno hiperbólico y luego vuelvo al seno hiperbólico. Así que satisfacen esa ecuación diferencial. Bueno, pues las trigonométricas. Vamos con el seno. Por analogía con esto, muy parecido. Y de x es el seno de x. Entonces, ya la definición la aplico yo. Es el límite cuando delta de x tiende a 0 del seno de x más delta de x menos el seno de x dividido por delta de x. Y la pregunta es, ¿cómo le meto mano a ese cálculo? ¿Por dónde puedo atacarlo? El seno de la suma, efectivamente. ¿Cómo era? ¿Qué otra fórmula tenemos? Tenemos la de la diferencia de dos senos, la que se usa en las interferencias, que decía seno... ¿dónde estoy? Me interesa la del seno de A menos el seno de B, que era dos veces el seno de A menos B partido por 2 coseno de A más B partido por 2. Esa es la buena. Entonces eso me deja el límite cuando delta de x tiende a 0 de dos veces seno de x más delta x menos x partido por 2 coseno de x más delta x más x partido por 2 y todo ello dividido por delta x. Bueno, eso es el límite cuando delta x tiende a 0. A ver, a cancelar alguna cosa, ese menos x se cancela con esa x y me queda el seno de delta x medios. Esto es este de aquí. Ese 2 lo voy a pasar al denominador, de manera que tengo aquí delta x partido por 2. Y aquí delta x es mucho más pequeño que x y lo puedo tirar. Queda el coseno de x. ¿Esto qué es? Eso lo hice en la clase de ayer. ¿Por qué me molesté? Me hice todo el dibujo, ¿no? ¿Qué daba? Esto era 1. Habíamos tomado una serie de desigualdades que nos encerraban, ¿cómo era? Nos encerraban el seno, o sea, nos encerraban x entre el seno y la tangente. Luego, ¿cómo era la cosa? ¿Os acordáis de la derivación, no? Luego multiplicábamos por el coseno y hacíamos que el coseno se acercara a 1 desde arriba, ¿no? Y eso dejaba el x entre el seno atrapado entre 1 y el coseno. Este límite era 1. Y ya está. La derivada del seno de x es el coseno de x. ¿Vale? ¿Se ve? Bien, si repetís este mismo cálculo, os lo dejo, hacéis lo mismo, obtenéis que coseno primo de x es menos el seno de x. ¿Por qué? En algún sitio se cuela un signo, es en esta fórmula. Al aplicar esta fórmula de la diferencia de cosenos, hay un signo distinto respecto a la fórmula de los dos senos. ¿Vale? O sea que debido a esta fórmula, que es ligeramente distinta para el coseno,
sacáis ahí un signo. Y con ese signo tenéis que estas son las funciones que satisfacen y segunda igual a menos y. ¿Vale? Bueno, hasta aquí por hoy.